Por segunda vez tengo el placer de entrevistar a Rafael Poleo fuera de Venezuela. Y además de eso, 1000 veces en este programa, que es tu programa Los Chismes de la Bicha. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias por venir tan lejos a verme. Pero siempre es un gusto. ¿Cómo es vivir con Patricia? Muy duro porque ahí no hay sosiego, ahí no hay descanso. Por cierto, hoy por fin la oí decir que está cansada. Sí, y decidió reposar. Creo que voy a tener unas horas de reposo yo también. Bueno, y está muy bien dateada. Los casos que tiene son irrebatibles. Bueno, aquí es más fácil, en las circunstancias en Venezuela son tales que es más fácil hacer periodismo desde aquí que hacerlo allá donde uno está todo el tiempo acosado, vigilado, chequeados los teléfonos. Bueno, las características de un estado policial. Así es. Yo recuerdo, por cierto, que Isaías Rodríguez una vez en el Congreso, cuando él y yo éramos senadores en aquel Congreso del 98, que la debilidad de los dirigentes democráticos permitió que lo cerraran, que el despotismo lo cerrara. Isaías Rodríguez hizo un discurso diciendo que hablando a nombre propio y del movimiento Quinta República, que es el precursor del PSV, hablando a nombre propio y de su partido, el Partido Chavista, él afirmaba que jamás respaldarían un Estado policial. O sea que no respaldarían un Estado como el que hay hoy en Venezuela. Un Estado típicamente policial. Es un caso de generación extraño ese de Isaías Rodríguez, de generación ética, de generación de la conducta, de generación, yo diría, psíquica, ¿verdad? Bueno, y así lo hemos visto en mucha gente que algunos de los que de buena fe adhirieron al chavismo al principio se desprendieron cuando se dieron cuenta del engaño. Pero algunos, como Isaías Rodríguez, más bien exacerbaron su adhesión para conservar las posiciones. Es humano. Por cierto que en eso del engaño, fíjate que ese cambio de movimiento Quinta República a Partido Socialista Chavista se hace después de las elecciones. La conducta fue engañosa, hubo una oferta engañosa, se ofreció una cosa y se entregó otra. ¿Por qué no se llamaron PSV desde el principio? ¿Por qué no confesaron desde el principio que eran castristas? Para engañar a la gente en la única elección que inequívocamente ganó Chávez, que fue la de 1998. El resto de las elecciones se ganaron con los recursos del Estado y con el control del aparato, con un aparato diseñado. ¿Cómo ves a la oposición? Se dice que no ha logrado capitalizar el desencanto de la gente hacia Chávez. No podemos estar satisfechos de la oposición, pero no hay duda de que ha progresado mucho. Hubo un momento en que la oposición estaba totalmente infiltrada por esa gente que decía antes de las elecciones, bueno, Chávez va a ganar y nosotros democráticamente tenemos que aceptarlo. Yo recuerdo un líder que todavía lo veo sentado por ahí con sus bigototes antes de las elecciones del 2006 diciendo un jueves en la noche en el programa de César Miguel Rondón por radio, bueno, yo he ido a 23 programas de radio y televisión, declaraciones de prensa diciendo lo mismo, el domingo Chávez ganará las elecciones y nosotros, los dirigentes de oposición, democráticamente tenemos que aceptarlo. Un trabajo, chicos, de desmoralización del propio electorado que me mueve necesariamente a muchas sospechas. Eran camasas de real que repartían en la casa de José Vicente Rangel. Hay mucho dinero. El dinero, por eso ahora que el dinero se termina, la situación es distinta para Chávez. Por ahí se habla mucho de que subieron los precios del petróleo, bajaron los precios del petróleo. Ni cuando suben ni cuando bajan es nada significativo ni determinante. Es la media. ¿A cuánto necesita el petróleo Chávez para mantener medio andando en Venezuela? Esta Venezuela patuleca, donde los servicios públicos no funcionan, donde el Estado ya te dice hasta cuándo te puedes bañar, hasta cuándo puedes bajar la llave de la poceta. Bueno, para mantener el Estado funcionando necesita un promedio, porque eso es lo que hay que buscar, no las oscilaciones, sino el promedio de $70 el barril al año. Y para que la cesta venezolana alcance $70 el barril, tiene que monear un corozo, porque la cesta venezolana, el petróleo nuestro, infortunadamente no es de primera calidad y vale unos $10 menos que esos marcadores que nos hablan el West Texas, el Brent. No, la cesta venezolana es unos $10 menos. Y
para mantener su proyecto político, en el cual le regala a Cuba un 5% de la producción petrolera. De cada 20 barriles, uno es regalado para Cuba. Además, ni siquiera para el pueblo cubano, porque de cada X barriles que le mandan, ellos X barriles, los líderes cubanos los venden en el mercado spot y se embolsillan esos reales personalmente en sus cuentas, que ellos, por cierto, han enseñado también a los jerarcas venezolanos a través de Panamá colocar el dinero en Rusia, colocar el dinero en China y en algunos países árabes. La circunstancia económica es catastrófica y en Venezuela no hay buenos ni malos gobiernos, no hay gobiernos estables ni gobiernos inestables, sino estables o inestables precios del petróleo. Debe ser muy duro pasar 10 años de la vida robando, o 8 años de la vida robando, y gente como tú, y gente como yo, y gente como Patricia, que está de terror, denunciándolo, ladrón, ladrón, ladrón. Y que llegue un señor que llaman Morgenthau y ¡suas! Se los quite. No hay duda de que esas fiscalías internacionales, porque lo bueno de la globalización es la globalización legal, esas fiscalías internacionales están montando expedientes, de manera que cada vez que uno de estos ladrones lleva sus reales, manda el dinero para Rusia, China o algún país árabe, cada vez que hace eso, tiene que estar asustado. ¿Qué esperamos de Rafael Poleo? Yo quiero seguir entrevistándote, por supuesto. El péndulo no ha dejado de salir en ningún momento, y es excelente, por supuesto. Pero ¿a qué te vas a dedicar tú aquí? Yo tenía desde hace, mira, cuando yo iba a cumplir 60 años, dije, voy a pasarme unos 2 o 3 años sabáticos afuera, escribiendo libros que tengo pendientes y haciendo ciertas tareas de tipo intelectual personal, ciertas satisfacciones que tengo pendientes conmigo mismo, porque yo he llevado una vida de trabajo que no me ha permitido disfrutar de ciertas cosas. Pero se presentó lo de Chávez, era alguien a quien yo conocía, sabía lo dañino, lo destructivo que iba a ser para este pobre país que es Venezuela,